¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, antes de que te sientes, yo quiero que tomes a alguien y lo mires a los ojos y le digas esto: a Dios sea la gloria por lo que hizo con vos. Vamos, quien sea, tome a alguien, mírelo a los ojos y diga: a Dios sea la gloria por lo que hizo con vos. Y después tome su asiento, por favor. A Dios sea la gloria por lo que hizo en ustedes, familia, y lo que va a hacer. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Qué lindo es verlos hoy. Gracias. Quiero darles por cada saludito que me enviaron por el día de mi cumpleaños. Estoy en esta adolescencia de los 15, así que no se ríen, que hoy puedo cambiar los números y voy a parecer joven. Gracias por cada detalle, por cada palabra que me enviaron. Las creo, las tomo a todas para mí. Quiero que puedas buscar en la Biblia el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Y que lo tengas ahí. Última semana de ayuno. Los niños pueden pasar al... No quería el Franco se quiere quedar. Última semana de ayuno, así que bueno, a reforzar, a fortalecer esta última semanita. Viernes que viene tenemos una reunión de adoración acá en la casa, así que para cerrar el tema del ayuno, sé que ha sido importante para muchos de nosotros el ayuno, sé que ha abierto puertas, ha despertado cosas en las casas, ha traído bendiciones también, ha generado bienestar y plenitud en algunos hogares y personas, así que estamos contentos con este ayuno. Véngase el domingo preparado porque ya tengo fecha para un próximo ayuno que vamos a hacer también, así que va a ser, no sé si tantos días, pero hay fecha para un próximo ayuno como iglesia. Esta semana estuve leyendo bastante las cartas de Pablo, estuve viendo algunas noticias en internet con temas que el gobierno nacional ha planteado y me llamaron la atención algunas cosas y estoy orando para ver si en realidad puedo compartirles lo que estuve viendo, porque me parece interesante para toda la familia, dado que involucra a nuestros hijos, futuros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, involucra a los jóvenes, involucra a toda una generación. Estoy orando porque no quiero, con lo que les quiera compartir, no quiero generar temor, ni tampoco quiero generar malestar en las familias. Lo que pretendo es poder advertirle a los padres lo que en el mundo se está viviendo y lo que nuestros hijos están consumiendo. Por eso, si se los llego a compartir, la idea es que lo puedas ver vos y tus hijos mayores de 18 años, pero que lo puedan ver en familia, porque quien lo dice es una psicóloga, asesora del gobierno, y la verdad que lo que plantea es bastante crudo para los años que vienen por delante, para nuestras generaciones y para nuestras familias también. Es más, hoy hay cosas en nuestras familias que ya las estamos viviendo y no nos hemos dado cuenta. Hoy hay cosas que nuestros hijos, nietos, bisnietos, matrimonios están viviendo que no nos hemos dado cuenta. Y a raíz de todo lo que estuve viendo y leyendo es que nace esta palabra. Y en los tiempos en que vivimos,
como iglesia cristiana tenemos una cultura y el mundo tiene otra cultura, tiene otra manera de pensar. El tema es que el mundo se ha infiltrado en nuestras familias y ha ingresado a nuestras iglesias también. Lo que les voy a compartir, no les voy a compartir hablando de nuestra iglesia Manantiales. Les voy a hablar de la iglesia en general, ¿sí? Somos iglesias y la palabra nos enseña que tu primera iglesia es tu casa. Esa es tu primera iglesia y esa es la iglesia que más hay que cuidar, tu casa. Hablo de tu casa, hablo de tu matrimonio, hablo de tus hijos, hablo de tus finanzas, hablo de vos como papá, hablo de vos como mamá en lo personal y en lo particular. Y el mundo, su cultura, ha infectado o ha infiltrado, se ha infiltrado en nuestras familias. Y cuando hablo de las iglesias me refiero a todo el mundo cristiano porque somos una sola iglesia independientemente de lo que pensemos, independientemente de las visiones. Somos el cuerpo de Cristo a nivel mundial. ¿Amén? ¿Están de acuerdo conmigo? No hace falta irnos a extremos para poder ver lo que estamos viendo o viviendo, mejor dicho. No hace falta tener una noticia grave como han sido los últimos terremotos en Venezuela y en Colombia. No nos hace falta tener noticias que nos impacten en nuestra vida cotidiana para poder darnos cuentas. Estas cosas de las cuales yo les quiero hablar suelen pasarnos en nuestra vida cotidiana, mientras manejamos, mientras trabajamos, en lo que sentimos cuando vemos la mirada de otro, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que respondemos con nuestra vista o vida cuando vemos una foto, tenemos un comentario de alguien. Es lo que sentimos en nuestra vida real respecto de los demás y respecto de nosotros mismos. Es también la forma en que resolvemos cosas en nuestros hogares. Es también la forma en que resolvemos discusiones en nuestras casas, con golpes, con gritos, con insultos, con maldiciones, o hasta a veces siendo laxos en algunas cosas, permitiendo cosas en nuestros hogares como papás, permitiéndonos cosas en nuestra vida que antes eran importantes y que hoy ya no son tan importantes y por causa de lo que estamos viviendo le damos lugar en nuestro corazón. Pablo en una de las cartas escribe este mismo panorama que como sociedad estamos viviendo, se lo escribe a una iglesia. Y no necesitamos darnos cuenta de esto teniendo un momento de gran revelación. Solo necesitamos poder leer la Biblia y darnos cuenta que el mundo dice una cosa y la Biblia dice otra totalmente distinta de lo que como cristianos nosotros deberíamos llevar adelante, porque esas cosas son de la vida cotidiana. Decisiones en la familia, decisiones en la salud, decisiones en el matrimonio, decisiones respecto a la crianza, decisiones a la manera de hablarnos en las casas, decisiones a cómo voy a llevar mi pareja, decisiones sobre el trabajo. Es algo cotidiano, no es algo de la iglesia y de un domingo, no es algo de un miércoles en un grupo fe. Pablo escribe esto en la carta a los Corintios. Pablo escribe esta carta después de recibir noticias muy preocupantes en uno de sus viajes misioneros. La noticia que Pablo recibe de la iglesia de Corintio era que la iglesia estaba en laxitud moral, y laxitud significa dejaron entrar cosas a la iglesia, dejaron entrar ideologías, dejaron entrar preceptos y conceptos del mundo a la iglesia. Cuando uno se pone laxo es cuando uno baja la guardia, es cuando uno tenía una prioridad y esa prioridad, lo fuerte de esa prioridad que se impuso en la casa se fue erosionando con el tiempo y con las circunstancias difíciles y uno bajó la guardia. Ya lo que antes no era permitido, ya ahora se negocia. Lo que antes para el hogar era
algo importante ya hoy no es tan importante porque nos dimos cuenta que afectó familia, porque nos dimos cuenta que afectó carácter, porque nos dimos cuenta que afectó un montón de cosas. Entonces nos pusimos laxos, permitimos, dejamos centrar, permitimos desobediencia en el hogar, permitimos que nuestros hijos ya no nos traten como papá y mamá, nos llamen por el nombre. Permitimos que nuestros nietos ya no nos saluden. ¿Vieron? Dije nietos. ¿Eh? Yo también voy a tener nietos. ¿Qué pasó, Benja? Ojo, ¿eh? Creí que había dicho algo el Benja. Pero creo que en algún momento nos está pasando como le pasó a esa iglesia. La iglesia se puso laxa moralmente, permitió cosas. Lo que antes era un no, hoy es un tal vez. Y hasta a veces es un sí. Lo dejo porque se va a enojar si no le digo. O lo dejo porque si no voy a entrar en un conflicto. O lo dejo que lo haga así, aunque no me guste, porque esto me va a traer problemas si pongo una directiva en mi casa. Entonces, esas noticias fueron las que recibió Pablo de una iglesia hija. Fue Corintio, era la iglesia de Pablo, era la corona de Pablo, porque Corintio era un lugar muy difícil en donde él predicó el Evangelio y tenía muchos discípulos. Entonces, Pablo recibe esta noticia de laxitud moral, divisiones internas, dado a diferentes doctrinas, una cultura griega que se estaba metiendo en el centro de la congregación. La gente que aceptaba a Cristo mezclaba rituales de la cultura griega con cosas morales de la iglesia, y sin darse cuenta esa mezcla traía a la iglesia cultura del mundo. Hacían cosas de la iglesia como se hacen en el mundo. Yo sé que esta palabra les va a despertar a ustedes ciertas cosas que se van a dar cuenta que hoy hay iglesias que hacen cosas del mundo, o mejor dicho, usan mecanismos del mundo para la iglesia. Esta gente nueva mezclaba prácticas que antes tenía en la vida natural con la fe que estaban recibiendo. Y eso no quedó solamente en esa iglesia de Corintios hace 2000 años atrás. Es lo que nos pasa hoy, exactamente, no solo en las iglesias, sino en cada uno de nuestros hogares cristianos. El espíritu del mundo está entrando a nuestros hogares. El espíritu del mundo que nos rodea está entrando a nuestras casas. Y se ve en las redes sociales, en el trabajo, en la tele. Lo más llamativo o a lo que le debemos dar más importancia, familia, es que no nos damos cuenta cuando va entrando y el campo de acción que va tomando en nuestros hijos. Estas cosas que escuché, por ejemplo, de esta psicóloga, dice que en estos últimos años el crecimiento de la pornografía ha sido abismal. Escuchen esto. Y que 8 de cada 10 jóvenes consume pornografía en su teléfono. Hay un gran porcentaje del aumento de divorcios porque los hombres y las mujeres encuentran más placer en la internet que en sus propios matrimonios. Solapadamente, eso ingresa a nuestras casas. Lo tenés en tu mano, lo tenés en tu teléfono, lo tenés en tu computadora, lo tenés en una propaganda, lo tenés en un aviso. Solapadamente ingresa a nuestras casas, ingresa a tus nietos. La edad promedio de los niños que consumen pornografía es entre los 6 y los 8 años. Si sos maestra, quiero decirte que gran número de tu aula consume.
juega en Internet. Es lo que están viviendo tus hijos. Es lo que estás viviendo vos como papá y como mamá. Es lo que estás viviendo vos como abuela o abuelo. Y eso es lo que la iglesia hoy tiene que, o la familia cristiana tiene que salir a defender. Porque eso ya está en tus hijos. Ya está en tu casa. No es que va a venir a golpearte la puerta. No, ya está ocupando la mente de tu hijo. Tenemos el testimonio hace muchos años de nuestros pastores liberando a un joven por causa de la pornografía. Y mientras lo liberaban, cuando el espíritu inmundo salió, le dijo, yo me voy, pero sepan esto, yo formé su mente. Iglesia, te repito y te lo digo en el nombre de Jesús, esto ya está en tu casa, esto ya está en tus hijos. Y cuando hablo de hijos no hablo de niños de 5 años, hablo de tus hijos de 5 a 50 años. Esto ya se consume. Hablo de este tema como hablo de los vicios, como hablo de cosas que están pasando a nivel medicinal, a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico. Lo que te estoy trayendo hoy, no sé si lo escucharás en otro lugar, pero el mundo está invadiendo tu casa. Y Pablo en el libro de 2 de Corintios tiene una frase que a mí me gustó. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Ese es el título de esta palabra. Llevando cautivo todo pensamiento. Como primer medida, nuestro campo de batalla es el lugar en donde vivimos, es el mundo. Pablo empieza reconociendo algo muy simple e importante. No vivimos aislados del mundo, no estamos encapsulados fuera del mundo. No nos dice salgamos del mundo, no nos dice que nos encerremos del mundo, dice que estamos en él, trabajamos en él, vivimos en él y nos desarrollamos en él. Este campo en el cual desarrollamos nuestra vida es la lucha constante que sufren nuestras mentes y las vivimos en nuestra casa, trabajo, en nuestro teléfono, en la fila del supermercado, cuando vas a comprar la verdura, en la fila de la carnicería. Lo vivís constantemente luchando con argumentos que se levantan en tu mente y que quieren llevar tu mente cautiva, no a la presencia de Dios. Esta es la clave de lo que quiero hoy día marcar. La mayoría de las cosas cotidianas van en contra del conocimiento de Cristo, porque el mundo tiene una manera de pensar muy distinta a la que la Biblia nos enseña respecto de Jesús. No hace falta que sea algo que parezca malo. No hace falta cometer un gran pecado. Puede ser una serie, puede ser un comentario, puede ser un compañero de trabajo, puede ser una publicidad. La forma en que el mundo mide el éxito puede ser lo que vaya contra el conocimiento de Dios. Puede ser la costumbre que tengas de resolver por orgullo o por la fuerza las cosas. Nada de eso viene con una etiqueta que diga, esto está en contra de Dios,
se cuela disfrazado de normal. Lo que estás viviendo, lo que estamos experimentando como familia, jóvenes, lo que ustedes están experimentando como hijos de una familia cristiana, pueden estar viviendo algo que para ustedes es normal, pero que en realidad tiene un principio totalmente satánico y diabólico. Lo que vos hoy día le estás dando lugar en tu casa como papá y lo estás creyendo como que es normal por la edad, es normal por sus hormonas, es normal porque es chico, es normal porque le fue mal, es normal porque no está bien. Quiero decirte que puede ser el principio de una catástrofe en la vida de tu hijo, de tu hija o de tu familia, disfrazado de algo normal. Puede ser el fracaso de tu vida disfrazado de algo normal. Por eso Pablo aclara, no libramos batallas como lo hace el mundo. El mundo pelea con lo que el mundo tiene a la mano. ¿Qué tiene el mundo a la mano? Fuerza, opinión, comparación, orgullo. Nosotros no somos el mundo. Y si no somos el mundo, ni peleamos como el mundo, ¿con qué peleamos? ¿Con qué peleamos? La fortaleza y la altivez es lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. El mismo texto aclara lo que son fortalezas y qué es la altivez. Las fortalezas son ideas o enseñanzas que se instalan en nuestra mente y que van en contra de la palabra de Dios. No aparecen de golpe como una convicción firme, se construyen de a poco, repetición tras repetición, hasta que terminan pareciendo de sentido común. Lo que empezás a creer que es normal. Es el sentido común de los jóvenes. Toman esa decisión respecto de su vida porque son jóvenes, es la época. Es el sentido común de esta generación. Y lo empezamos a tomar como algo normal. Así como en la iglesia de Corintio el espíritu de idolatría, la inmoralidad, las filosofías divididas se metió dentro de la iglesia sin que muchos lo notaran, hoy el espíritu de nuestra cultura hace lo mismo, nos acostumbra a pensar de una manera que no es la de Cristo y ni siquiera nos damos cuenta de en qué momento lo aceptamos. Empezamos nuestra vida cristiana con ese primer amor en donde constantemente nos apalancábamos en la palabra de Dios y no nos movíamos de lo que la palabra hacía o decía. Con el tiempo nuestra fe y con las circunstancias se fue erosionando de alguna manera y empezamos a darle lugar a otras cosas porque creímos que como sabíamos los versículos o como teníamos la capacidad de leer y orar, podíamos vencer esas cosas. Y le dimos lugar en nuestras casas a fortalezas mentales. Y hoy veo madres luchando con hijos grandes. Hoy veo madres y padres luchando con hijos pequeños porque dejaron entrar la desobediencia. Dejaron entrar la laxitud en algunas cosas. Le dieron permisos a otras. Y hoy tienen hijos desobedientes. Hoy tienen hijos que los dejan mal delante de cualquiera, gritándoles en la calle, haciéndoles un berrinche, quitándoles y robándoles el tiempo a los padres, poniendo a los padres en aprietos, teniendo que decidir cosas que no tienen en mente por qué decidirlas. Pero eso fue cuando permitimos o no nos dimos cuenta en qué momento entró en nuestras casas el espíritu del mundo y transformó en nuestra casa los principios bíblicos por una cultura de esta generación. Fortalezas que al día de hoy nos ponen en aprietos, fortalezas que al día de hoy nos han robado la fe.
Esas fortalezas son las que van en contra del conocimiento de Dios. Esas fortalezas son las que hoy frenan el crecimiento de Cristo en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra vida de hogar. Altivez es creernos sabios en nuestras propias opiniones. Es decidir que nuestro criterio pesa más que la palabra de Dios. Cuando vos decidís que tu punto de vista es más concreto y mejor que las instrucciones que Dios establece en su palabra, estás siendo altivo con lo que Dios dejó establecido como la última voz de Dios para el mundo en su Biblia. Cuando vos crees que tu punto de vista es más resolutivo o tiene más consistencia actual que lo que la palabra de Dios dice, estás siendo altivo con lo que Dios estableció a través de apóstoles, profetas, pastores, líderes. Es altivez, es orgullo. Isaías lo dice así: el día del Señor el día del Señor de los ejércitos vendrá contra los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros para humillarlos. La altivez no te va a gritar: yo tengo razón y Dios no. A veces es más sutil, es pasar por encima una instrucción de Dios porque nos parece que nuestra forma es mejor y más práctica, es más de estos tiempos. Es cuando el pensamiento sobre la Biblia te dice: es vieja la Biblia, no es actual. Estás teniendo un pensamiento altivo, estás subestimando la palabra de Dios, estás subestimando la voz de Dios, no le estás dando la importancia. Es cuando la palabra te dice: cuida tu matrimonio, sé hombre, sé mujer, sean benditos en la casa, que tu iglesia, tu primera iglesia sea tu casa, cuídala. Y vos crees que por causa de tus experiencias y de lo que el día a día te enseñó, tenés más voto y más inteligencia que Dios en lo que te está mandando a hacer. Pensamientos altivos. Recordemos a Saúl. No negó a Dios abiertamente, simplemente decidió hacer las cosas a su manera. La instrucción era clara, la palabra era clara de lo que tenía que hacer. Sin embargo, Saúl decidió hacer las cosas a su manera, por encima de lo que Dios había ordenado. Esa es la altivez de la que habla Pablo. No siempre es rebeldía declarada, muchas veces es preferir nuestra voluntad por sobre la voluntad ya establecida de nuestro Señor. Es cuando decidís ponerte primero vos y no lo que Dios te dijo. Y cuando hablo de lo que Dios te dijo, hablo de esa Biblia que tenés en tu mano. Muchos están buscando hoy que Dios les diga qué hacer. Tienen 66 libros en la mano que te dicen qué hacer. No esperes otra cosa. No va a bajar un ángel, Dios no va a salir a tu encuentro, no se va a abrir el cielo, no te va a tragar la tierra, no vas a soñar con tu suegra para que te diga lo que tengas que hacer, no va a venir el coco a decírtelo. Tu Biblia es la voz de Dios para vos. No hay más. Hay un texto en el libro de Apocalipsis que Juan dice: cuidado con quien le agregue a este libro una palabra más. Es la voz de Dios. Y solo basta con que te creas más capacitado que Dios. Ojo, y hablo no solo a los que vienen llegando a la fe, sino a los que conocen la Biblia de memoria. No creas que porque conozcas un versículo bíblico tenés capacidad para desobedecer. No creas que porque sepas la Biblia de memoria con capítulos, con versos, no creas que te da el derecho de desobedecer o poner tu voluntad por encima de la voluntad establecida de Dios. Esto es lo que hoy día Dios nos está revelando.
y nos deja bien en claro. Fortalezas y altivez no son un problema de gente mala, no es del pecador, no es del asesino, no es del adúltero, son un problema de todos los días de nosotros, de personas comunes, de cristianos que aman a Dios, pero que sin darse cuenta van dejando entrar pensamientos que chocan contra el conocimiento de Dios. Constantemente vivimos la lucha en nuestras mentes. Constantemente el mundo y su ideología van golpeando los principios espirituales que la palabra ha sembrado en nosotros. Constantemente los chicos tuyos, adolescentes, jóvenes y niños están siendo batallados por un montón de cosas en su mente contra los principios espirituales que como familia les hemos inculcado. La fortaleza y la altivez es lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tercero, y ya voy terminando, las armas que tenemos, con estas responden a la pregunta que nos hicimos recién. Si no somos del mundo, ¿con qué luchamos? Luchamos con el poder para derribar las fortalezas. Nuestras armas son la palabra y la oración. Pablo nos da un diagnóstico de lo que el mundo o la iglesia en ese momento estaba viviendo y nos da también la solución con la cual podemos enfrentar esas batallas y esas luchas. Esta es la buena noticia. Tenemos formas de vencer esos pensamientos que buscan quitarnos la verdad de Jesús. Vuelvo a leer, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Las armas no son inventadas por el ser humano, no son hechas por el ser humano, son sostenidas por la fuerza y la voluntad de Dios en nosotros. Tienen poder divino y esto quiere decir que no dependen de las manos humanas, sino que dependen de Dios en nosotros, de ser hombres y mujeres que comparten y recitan la palabra en las mentes de nuestros hijos. Las armas que Dios nos ha dejado es esa Biblia que está ahí. Cada una de esas palabras son una espada que atraviesan lo más profundo del alma y es lo que Dios nos ha dado para poder vencer lo que hoy vivimos como familia y como iglesia. No sos del mundo, no peleas insultando, no peleas golpeando, no peleas enojándote, no peleas con orgullo, peleas orando, peleas de rodillas, peleas leyendo la Biblia, peleas ayunando. Hemos estado 40 días de ayuno y de oración para saber qué es lo que se nos está oponiendo y esta es una clara evidencia de que lo que se nos opone es la cultura del mundo que hemos dejado entrar a la iglesia y a nuestras casas. Nosotros no peleamos insultando a la gente. No peleamos gritándonos. No peleo con mi esposa gritándole. No peleo con mis hijos ordenándoles a gritos lo que tienen que hacer. Peleo en la oración, los gano en la oración, los gano con ayuno, los gano con la palabra. Gano al espíritu que quiere entrar a mi casa con desobediencia, con altivez, con fortalezas. Gano en mi casa con la oración y la palabra, porque es el arma que Dios me ha dado. Dios no me llamó a trompearme con la gente. Dios no me llamó a agarrarle el cuello a nadie. Dios no me llamó a presionar a la gente para que conozca de Jesús. Dios me llamó a orar, porque es el arma que tengo, a ayunar, a tener la palabra por escrito en mi mano y leerla. Dios nos llamó a vencer, porque eso que tenemos hace que se destruyan argumentos. No los dejamos pasar de largo, los enfrentamos. Cuando ves una actitud de desobediencia en tu hijo, no la podés dejar pasar de largo. Cuando ves un desorden en tu casa, no lo podés dejar pasar de largo. Cuando ves una altivez de tu hijo hacia vos o de vos hacia tus padres, no lo podés dejar pasar de largo. Porque lo que estás haciendo es como el mundo, es normal, es común. No, no es común. No es común.
Porque hay una palabra establecida. Honra a tu padre, honra a tu madre. Hay un principio bíblico establecido de desobediencia de los hijos a los padres. Y no hablo de hijos de 10 o 15 años. Hablo de hijos de más de 40 años que siguen maltratando familias, que siguen maltratando a los padres y echándole la culpa de lo que ellos están viviendo por causa de sus decisiones. No tiene la culpa tu papá ni tu mamá. Se te dio la misma oportunidad que a otros hijos para que decidieras. Y si decidiste por lo que decidiste y la consecuencia la estás viviendo, la culpa no la tiene ni tu papá ni tu mamá. Pero como papá tenés que luchar por ese hijo que se encuentra con una lucha mental. Como papá tenés que luchar, ayunar, orar, declarar, confesar por ese hijo que está luchando espiritualmente con cosas que le nacen del corazón. ¿Para qué? Para que el espíritu del mundo no intervenga en tu casa y destruyas argumentos. No los dejamos pasar, los enfrentamos, los llevamos cautivo. A todo pensamiento llevamos cautivo, los identificamos, los nombramos, los dejamos correr solo en nuestra mente. Los llevamos a la presencia de Dios. Los ponemos a la luz de la palabra. Cada pensamiento, cuando tenés un pensamiento de suicidio, cuando tenés un pensamiento de divorcio, cuando tenés un pensamiento de enfermedad, cuando tenés un argumento, no lo dejes transitar tu mente, no lo dejes llegar a su fin. Apenas lo identifiques, apenas sepas su nombre, llévalo a la presencia de Dios, ponelo en la palabra, volcalo en la oración. Porque lo que está tratando es que tu pensamiento se cautive con la muerte, con el suicidio. Si sos un hombre y una mujer de Dios que ha tomado su palabra, no puedes darle lugar a las palabras de divorcio. No puedes darle lugar a las palabras de maldad contra el otro. No puedes darle lugar a las palabras o maldiciones que salen de nuestra boca contra nuestros hijos y familia. Automáticamente tu mente tiene que revelarse en el momento exacto que el pensamiento viene y lo puedas llevar a la presencia de Jesús. Porque esto es cotidiano, no es de un domingo. Decime si no luchas todos los días con pensamientos que te erosionan la fe, con querer abandonar, con querer dejar, con querer irte de tu casa porque el problema está más complicado que lo que se pensaba, por querer abandonar hijos, por querer abandonar matrimonio, por querer abandonar negocio. ¿Qué es eso? Argumentos, altivez, cosas que se levantan contra lo que has creído en Dios y pretenden quitarte del camino. Pero hay un arma para que vos puedas vencer: la palabra, la oración, el ayuno, y que lleves los pensamientos a Cristo. Cuando nuestra alma no está gobernada por el Espíritu Santo completamente, los pensamientos son nuestro lugar en donde nos dejamos llevar y les damos la importancia. Iglesia, aprenda a frenar su manera de pensar y a que usted tenga la decisión de qué decidir hacer. A Saúl se le contó como pecado por actuar impulsivamente y creer que su voluntad estaba por encima de la de Dios, porque le ganó la ansiedad. Destruimos argumentos y llevamos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Sometemos los pensamientos, los comparamos con la palabra y decidimos qué hacer con él a la luz de lo que Dios dice. No te inventes versículos, no interpretes la Biblia a tu manera. Tu pensamiento, gobernalo por el Espíritu Santo y llévalo a la luz de la palabra para ver qué es lo que Dios dice de tu enojo contra la iglesia, de tu enojo contra tu familia, de tu bronca porque no te salen las cosas, de tus pensamientos de separación, de tus pensamientos de desánimos, de tu pensamiento de querer golpear al que está a mi lado. Someta los pensamientos a Cristo
Gobiérnelos y llévelos a la luz de la palabra antes de insultar, antes de trompearte, antes de tomar una decisión. Lleve los pensamientos a Cristo. Pablo estaba en medio de Éfeso cuando recibía las noticias de Corintio. La iglesia se divide, hay promiscuidad, hay separaciones. Unos quieren ser de Pablo, otros quieren ser de Apolos, otros quieren ser de Pedro. La iglesia está revolucionada. Entraron otros con ideologías que no son las que vos dejaste establecida. Y Pablo luchando con esos pensamientos. Por eso él dice, no vivimos en este mundo, pero no luchamos como los del mundo. No nos desafiamos a romperle la cara a nadie, no oramos, buscamos, creemos, tomamos los pensamientos y los llevamos a Jesús. Porque en Él está la luz que nos dará la vida en el espíritu que necesitamos. Esto no es ignorar pensamientos, es tomarlos prisioneros del gobierno del Espíritu Santo. Cuando aparece una idea, una comparación, un impulso de orgullo, una forma de resolver algo que no tiene nada que ver con Cristo, no lo dejamos libre en nuestra cabeza. Lo detenemos, lo ponemos frente a la palabra y ahí decidimos si queda o se va. Lo que te estoy dando hoy, iglesia, es la forma en que podés gobernar tus pensamientos y llevarlos a la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, las herramientas concretas que Dios nos ha dado son la oración y la palabra. Primera de Timoteo 1, 18 al 19 nos recuerda que sostenemos la fe apoyado en lo que se nos ha enseñado, peleando la buena batalla, manteniendo una buena conciencia. La fe es una lucha que constantemente al salir de acá ya empezás a luchar con lo que dije, con lo que no dije, si te gustó el culto, no te gustó el culto, cómo fue vestido el pastor, cómo no fue vestido el pastor, qué se cantó, no se cantó, estás luchando. Y lo que pretenden esos pensamientos es quitarte la paz, es erosionar la fe, es hacerte pensar si seguís creyendo o no. Y hoy hay un montón de familias argumentadas en las iglesias, no asistiendo a las iglesias porque les ganó el espíritu del mundo, porque les ganaron los argumentos, porque les ganaron las fortalezas mentales. Hoy hay gente que se pierde del propósito, hoy hay familias que se están perdiendo, hijos que salieron del propósito porque el padre y la madre no recibieron conforme la palabra del domingo y abandonaron la fe. Y los chicos se cansaron de tener padres y madres que van de iglesia en iglesia. Y se les dio lugar en la casa a cosas que no eran principios bíblicos establecidos. La fe se sostiene, se pelea con la palabra que se nos ha enseñado. Pablo le dice al hijo Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No abandones, no te quedes, no te dejes influenciar por nadie, porque Timoteo era el que estaba en Corinto y tenía que pelear contra hombres más grandes que él, que traían principios muy bíblicos, pero que en realidad iban en contra de una doctrina que Pablo había dejado establecida. Y Pablo le dice, no te dejes vencer, pelea la batalla. Tenemos el poder para hacerlo. Tenemos la palabra, tenemos la oración para derribar argumentos. Iglesia, derribar los argumentos que están pretendiendo llevar a tu familia a una vida sin propósito. Derribar las fortalezas que están haciendo que tu casa caiga en la perdición de no tener a Cristo. Quizás has pretendido tener un momento de gloria, como le pasó a Saúl, queriendo hacer algo que no debía hacer, pero quiero decirte, Saúl siguió siendo rey aunque desobedeció, pero fue el rey de Israel por 30 años sin la presencia de Dios. Prefiero morirme obediente y teniendo la presencia de Dios, a tratar de poner mi voluntad por encima de la de Dios y morirme sin su presencia. Prefiero su presencia en mi casa
antes que darle el lugar a alguno de mis hijos con una voluntad propia. Porque no le voy a dar lugar a Satanás a que gobierne mi casa. No le voy a dar lugar al diablo a que entre con el espíritu del mundo y me quite el propósito. No le voy a dar el lugar. Estoy decidido a pelear la buena batalla de la fe. Así me quedé solo. Así me quedé solo. Pero nunca le daré lugar a esas cosas. Porque tengo armas, porque tengo herramientas. 1 Corintios 2, 4 al 5 dice que su predicación no se apoyó en la predicación de Pablo, no se apoyó en la sabiduría humana ni en las palabras elocuentes, sino en el poder de Dios para que nuestra fe no dependa de nuestras propias fuerzas, sino de Él. Él es el centro, Él es el motivo. Que vos y yo tengamos sus pensamientos, que vos y yo tengamos sus actitudes, que vos y yo seamos Cristo en la calle, que vos y yo seamos Jesús en el lugar en donde estamos, no apoyándonos en el orgullo, no apoyándonos en lo que sabemos, apoyándonos en el poder de Dios que tiene para transformar vidas, para derribar argumentos, para romper fortalezas, para que todo lo que el mundo quiera venir a tirar a nuestra casa, nosotros podamos defenderla. Seamos nosotros defensores de esa fe en nuestros hogares, familias e hijos. Con esto termino. La meta no es ganar una batalla, es la obediencia a Cristo. Efesios 6:12 lo resume así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Esta lucha se da en el terreno de nuestros pensamientos y de nuestra moral como cristianos. Y por eso no quiero terminar este mensaje diciendo simplemente cuidado con lo que pensás. Quiero terminar con esta meta: que todo pensamiento obedezca a Cristo. No se trata de ganar una batalla mental por ganarla, se trata de que al final del día lo que pensemos, lo que creamos y lo que hacemos esté rendido a Jesús. Fortalezas, altivez van en contra del conocimiento de Dios en nuestra vida. Buscan impedir que Él se manifieste en nuestros hogares y en nuestro trabajo, en nuestra iglesia también. Pero tenemos armas en Dios, iglesia. Tenemos el poder de la oración, tenemos el poder de la palabra, tenemos el ayuno como una herramienta para cautivar hábitos que los conduzcan a creer en Cristo, a la obediencia a Cristo, y debemos ponerlos a los pies de Jesús. Quiero dejarte esto. Dice Pablo: imítenme así como yo imito a Cristo. Que esa sea nuestra oración hoy. Que cada pensamiento cotidiano, por más pequeño o normal que parezca, sea cautivo y puesto a obedecer a Jesús. Iglesia, estamos en una lucha cruel constantemente. Y la iglesia de hace 2000 años atrás refleja lo que las iglesias vivimos hoy y lo que el pueblo de Dios vive hoy. Quiero animarte a que seas no me sale la palabra, pero que puedas defender tu casa. Que puedas defender tu casa de los argumentos y de aquellas cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios en tu familia. No es que llegues a poner o a imponer hoy, no. La idea es que ores primero, ganes en el Espíritu y tu vida sea el ejemplo para poner en práctica lo que has conocido de Jesús a lo largo de tus años. Recuerde esto: la primera iglesia es su casa. Y quiero decirte esto: Satanás está empecinado en dividir tu casa.
Satanás está empecinado en dividir tu matrimonio. Satanás quiere a toda costa que tus hijos no crean en Jesús. Y va a pelear por ellos y por tu casa hasta el fin del tiempo. No le des tregua, no le permitas cosas. Jóvenes, no se permitan cosas. No le den lugar a pensamientos, actitudes y formas en el hogar que pueden ser muy actuales, pero que conducen a la familia a estar fuera de la presencia de Dios. ¿Tiene sentido esto para vos hoy en tu casa? ¿Estás viviendo estas cosas en tu hogar, en tu persona, en tu trabajo? El Espíritu Santo hoy habló y te trajo un método para que puedas derribar argumentos y todo lo que se esté oponiendo a tu casa. Uno de los motivos de la oración, del ayuno, es ¿qué es lo que se nos opone? Porque opositor significa Satanás. Ese es el significado de Satanás, opositor. Cada vez que se opone algo al conocimiento de Jesús en tu vida, se opone Satanás, porque no quiere que ese pensamiento concluya en la obediencia a Cristo. Creo que a la iglesia se les está oponiendo el espíritu del mundo y ha ingresado en nuestras familias. Es lo que el Espíritu Santo me hizo entender. Es lo que se nos opone, y hasta que no seamos determinantes en nuestros hogares, sacándolo fuera de nuestras familias, continuará y continuará lastimando los hogares. Hoy, en el nombre de Jesús les digo, fueron avisados. La palabra está clara, las herramientas están claras. Tómenlas, gobiernen los pensamientos y que todos podamos hacer una familia en Cristo, obedeciendo su palabra, obedeciendo su instrucción y lo que Él nos ha demandado en este tiempo. Amén. Quiero que te pongas de pie y que cierres los ojos y